Hola a todos jóvenes, bienvenidos de regreso al proyecto de Pórtico Arquitectos e Ingenieros. ¿Cómo están, arquitectos? ¿Cómo están, Abraham? Ingenieros. Es correcto. Buenas tardes. Qué bueno que nos visiten otra vez a este proyecto que ya habían venido Ya hace un par de años, ya cuando estábamos acabando. ¿Qué fecha fue? ¿Hace cuánto vinimos? Fue hace 2 años en el verano, creo 2 también años. justamente, ¿eh? Sí, exactamente Sí, 2 ya años. estábamos acabando las casas. No había vegetación. No había nada. No, este portón no existía, no lo existía, recuerdo. no había había eso, todo el La acceso. casa club estaba apenas empezando. Exactamente. La hora ideal para que veas cómo se ve con el sol. ¿Y Ujú. por qué hicimos la alberca donde la hicimos? Claro, por el poniente. Por la mancha que había, Además del sol, la mancha de los árboles. porque Entonces, está... No me acuerdo cuántos árboles hay aquí de 400 años, de 300 años. Sí. O Sí, sea, son como 43. no hay donde dé el sol. Este es un master plan, porque la realidad eso es lo que es. Este es una hectárea de terreno que estaba en Breña. No tenía ni servicios de ninguno, ni agua, ni drenaje, ni luz, electricidad. Se contaba con el diseño de 3 casas de parte de nuestros amigos de Gilberto Rodríguez, de GLR Arquitectos. Ah, buenísimo. Saludos a Gilberto. Los diseños de las 3 casas habitación son diseño de Gilberto. Luego nosotros invitamos a Diego González de ProHabitat para hacer todo el tema de urbanización y paisajismo. Y ya en el taller de nosotros hicimos ya detalles de integración, ¿no? Como la caseta, el acceso, bardas perimetrales, todo el tema de la casa club, todo el tema de la urbanización en general se hizo ya en la oficina, ¿no? Entonces Excelente. prácticamente agarramos el diseño de Gilberto de 3 casas, lo modulamos y lo dividimos y lo plasmamos en la hectárea de terreno, ¿no? De Platíquenos acceso. un poco de la madera que estamos viendo. Sí. New Tech Wood. Es madera sintética, es extruida son extruidas de plástico. Y bueno, tiene una apariencia a lo lejos, parece natural. Por eso en particular nos gusta mucho esta marca. No hemos encontrado un sustituto, pero ¿Y le tienes que dar algo de mantenimiento? cero mantenimiento. Pero- Ese es el beneficio principal, ¿no? Aquí La el sol se acaba todo. Pues se ve bastante bien, ¿eh? Sí. Tiene una muy buena apariencia. Entonces, aquí la idea siempre fue integrar un poquito los diseños in-house de nosotros con el diseño que ya existía de las casas de Gilberto, ¿no? Entonces, hacer un poquito la integración, obviamente aquí con la cuchara del arquitecto poniéndole sus detalles a cada área, ¿no? Se ve muy bien, ¿eh? Cuando venimos todavía no se le entendía bien a la calle, a las áreas comunes, al perrito. El perrito que mueve la cola. Entonces aquí tenemos una caseta completa con baño completo y aquí tenemos parte de las instalaciones de iluminación y todo general se controlan desde aquí. Tiene una pequeña mirilla de seguridad. Me agrada, me agrada cómo trabajaron. Esto está recubierto de mármol, ¿verdad? Todo este es mármol Santo Tomás Santo Tomás. Santicado, que hace mucho juego con varias de las casas y tonalidades que tienen ya las casas en el interior, ¿no? Excelente, me gusta mucho el juego. Bastante ligera la entrada, ¿no? Con estos muros. Tratamos traté de integrarme un poco, obviamente, como ya existían las 3 casas de Gil, que fuera doc, el acceso, las bardas, todo lo que hicimos, ¿no? acuerdo. Porque esa es la pauta que teníamos aquí, ¿no? Ahora, y parte importante ahorita que dijiste ligero, siempre fue la idea que fuera ligero, ¿no? Para que no se viera como la entrada acá. Sí, a sí, un sí, demasiado monumental. magno complejo, Ajá. así como los de Cancún, ¿no? O sea, que fuera algo sencillo. Sí. Con suficiente altura que entren camiones, mudanzas, ¿Qué ambulancias. ¿Qué altura tiene? Bueno, pues uno, Eran dos, tres, 4, 5, no me acuerdo 60. exactamente, pero son como 4. Son 380. güey. Así Sí, no me equivoco. No, 380. está bastante bien. Camiones, Claro. revolvedoras. La vegetación está increíble, ¿eh? Entonces, Se dio tal cual se planeó, porque de hecho tuvimos que levantar en algunos lados los tubos, ¿verdad? de riego. De y todo, riego. sí, le gustó. Pues imagínense, era un terreno que por muchos cientos de años no tuvo interacción o no tuvo nada de contacto con la humanidad, güey. Pues estaba en Breña.
Pues la realidad es que es un suelo fértil y todo, y a todo lo que plantamos aquí se fue como la hierba. Qué belleza, Increíble. Ve nomás todas estas garras de león. Sí, sí, sí. Sí. Y ya Increíble. sufrieron varias heladas, las podamos desde cero, volvieron a crecer. Helada, Este, helada. Y ahí Las la que llevan. hay en Monterrey. Desde acá se pasó porque no las puedes ver con las las orejas de elefante. Ajá. Les platicaba que aquí no había nada de infraestructura. Ok. No tenemos drenaje porque el terreno está hacia abajo, entonces tenemos biodigestores puestos por acá. Tuvimos que poner nuestra propia subestación, pedir permisos especiales, acometidas especiales. De aquí abastecemos las 4 casas que tenemos. Entonces sí, todo un tema, obviamente nada va aéreo, todo el cableado es subterráneo. Todo subterráneo. Toda la cometida la hicimos desde el poste que está acá en la calle, incluyendo la de voz y datos, la de internet. Ajá. Entonces sí, la verdad es que con toda la mano se hizo este fraccionamiento, ¿no? Me encanta cómo trabajaron el pavimento. O sea, Todo o sea, todo tiene un diseño, toda la cenefa, la orientación de todo el pórfido. Hubo N mil planos de niveles de todo tipo. y que no haya diferencia de nivel entre la banqueta y la calle, ¿verdad? Exacto. Y el ingreso de las casas, que sea el mismo pavimento del pórfido, le da mucha sofisticación al diseño. Se siente un urbanismo, ¿verdad? Como muy suave. Tenemos un sistema de recolección de basura, no lo vimos, entras por allá o puedes entrar por acá, ¿no? A ver, explícanos, por favor. Em, Porque luego no se piensa lo suficiente, ¿verdad? En cómo se saca la basura. Hoy en día, desde a dónde te va a llegar el Uber o el Amazon, ni dónde Sí. te timbran, ni dónde te dejan Sí. paquetes. y que no se viera la cuestión de todos los medidores escondidos. Buenísimo, fíjense. Aquí están los los medidores. Son 6 casas. Tenemos Es Casa Club también. tenemos 4 medidores, 1 y 2 provisionales. Y el acceso de la basura. Perfecto. 1.20, ¿verdad? 90. Correcto. Y aquí el perrito guarda. Además, por reglamento tampoco me podía pegar más. Ah, sí, te pedían Sí. restricción, ahí se ve, ¿verdad? En la Sí, casa. Así es. No, pues esto es otra cosa. No. Venimos, era pura tierra. Una de las, Era pura tierra, sí. una de los clientes de la hija del señor es artista, entonces nos pidió una casa, nos pidió un cuarto, Ah, claro. Un tallercito. un taller, ¿no? Y de un tallercito se convirtió aquí en esta estructura volada encima de un lago que tampoco existía, y poco a poco en el paisajismo se fue integrando. Qué belleza. ¿Cómo logran levantar la casa del lago? Entonces, bueno, eso es una cosa interesante. El lago está hecho de concreto lanzado. Y esta es una placa, es como si fuera una losa volada. Está volada desde donde empiezan los canceles, desde paño de cancel hacia acá. Es un volado, una losa sólida de 12 centímetros. Excelente. Como un deck, anclada es al como un firme. deck en un laguito, ¿no? Se ve muy bien. No, vean qué belleza. Exacto. Me acuerdo que por aquí estaban metiendo unos tubos de drenaje. Eso está ¿Verdad? impresionante. Sí. Entonces, si ven por acá, con la intención de esconder esa boca tormenta, porque no es más que eso, Ajá. nosotros captamos, bueno, la colonia de aquí al lado capta una cantidad increíble de agua proveniente de las calles de arriba. Y su paso natural es por el medio de esta colonia que tiene una especie de sequía o de río. Ahí la canalizan y la venimos a captar nosotros aquí. Nosotros, para no tener ahí una sequía a la vista que tiene agua una vez al año, Ujú. lo que hicimos fue canalizarla. Y exactamente como te lo recuerdas, ¿no? Y tenemos tubos de ADS de 1,5 metro de 1,5 metros de diámetro que van desde aquí, pasan hasta allá atrás donde están las cascadas de la alberca y nos vamos paralelo a todo límite de propiedad hasta salir lo más aguas abajo que podamos en el terreno del vecino. O sea, le mandan el agua al vecino Exacto. La que nosotros captamos se va directo al vecino. y el vecino tiene que ir Y el vecino tiene que redirigiendo redirigir. y así todos, ¿verdad? Exacto. Como dicen las normas de urbanización, ¿no? Tú captas agua, dejas su libre paso y la echas hacia abajo. Obviamente nuestros pluviales, nuestros drenajes, nada de eso va por ahí, ¿verdad? Entonces, únicamente captamos el agua aquí y captamos agua de las demás partes del terreno. Y para eso son estas rejillas que van a empezar a ver a lo largo de todo el proyecto, ¿no? ¿Por qué tenemos rejillas aquí? Porque obviamente con tanta urbanización quitamos área de absorción. Yo necesito captar toda esa agua para que precisamente no se me venga al lago ni al río
o a la alberca o a alguna de las casas, las captamos por las rejillas, se canalizan, por aquí abajo va el tubo de 1.5 metros y se va directo hacia afuera. Entonces sí, obviamente todo... Aquí no pasó nada con la gran lluvia del huracán Alberto. Resistió súper bien, tenemos un vertedor de demasías en el lago que funcionó a la perfección. Y pues bueno, fue hace poquito y fuera de un par de goteras en una de las casas, la verdad es que aguantó bien. Que funcionara, obviamente, y que luego pues, resultar en esto, ¿no? En algo estético y en algo, pues, increíble, o no sé cómo le quieras llamar, ¿no? A este paraíso. Bien hecho, ¿verdad? Algo bien hecho. Algo bien hecho, porque yo creo que como constructores muchas veces queremos tomar todas las decisiones nosotros, ¿verdad? No sé si les pase que te quieres saltar quizá procesos porque uno cree que ya tiene la experiencia o se le hace simplemente fácil, ¿verdad? Sí. Todo lo vemos fácil a veces y no queremos realmente invertir en los especialistas. Exacto. ¿Verdad? Y ahora que tampoco son infalibles, ¿eh? Ahorita que dijiste el Alberto, pues sí, nos tocó ciertos escurrimientos que nunca habíamos contemplado y ciertos deslaves. Ahorita vemos por allá una boca tormenta adicional que ya metimos. Entonces, volviendo al tema que platicábamos hace rato, ¿no? Nunca acabamos. Siempre se puede perfeccionar, siempre se puede perfeccionar. Tenemos que ir dando. Claro. Es una línea española, se llama Cortizo. Le llaman lo que es ahora las ventanas minimalistas, donde se trata de aprovechar las vistas al máximo con el menor perfil posible. Tiene 2 centímetros de espesor por lo que le da la resistencia es el ancho, ¿no? La rigidez del vidrio. La rigidez del vidrio y del perfil que tiene de profundo. Es un vidrio especial, pues no es un vidrio que cortas tú aquí en México. No, sí, son aquí. Sí. Los vidrios, muchos en vitro, los sándwiches es un duoven. Y estos son 6, 18, 6. O sea, 6 milímetros de cristal, 18 milímetros de aire de separación. Y luego otro cristal de 6 milímetros. Pero sí hay la opción de traer con todo y cristal, pero implica más costo, más tiempo y son muy buenos cristales. Es aluminio, ¿verdad? Es aluminio, con ruptura térmica. Tiene ruptura térmica. O sea, no permite pasar el calor de afuera hacia adentro. Excelente, y aquí tenemos la imprenta de 1700. Está buena. Pues bueno, y tratando de integrar, esto fue diseño de nosotros también. El baño integrado al diseño original de la casa de Gilberto, ¿no? Manteniendo los mismos tipos de fachada, está cerrada la tonalidades. Está apagada la luz. Todo este Santo Tomás que acabas de tocar ahora es, Yo no es el desperdicio de las otras casas de fachadas y de pisos. Yo no he entrado en 2 años, así que... Y para, no sé cómo esté. Todo bien. Y para rescatarlo, pues lo hicimos en formato listoneado, ¿no? O sea, ¿eran recortes o cómo? Todo es desperdicio de soclos, de placas, de pisos, de fachada. Y todo el desperdicio lo agarramos, lo fileteamos en 5 centímetros por largos libres. Y resultó en bastante elegante, fachada, ¿no? Bastante bien. Y el piso también es el mismo material. Este mismo de Santo Tomás, ¿no? Es que está ácido. Está ácido. Tiene textura. Lo hace un poco antiderrapante y le da otra sensación también. Excelente. Y cuando llueve, por ejemplo, tiene rebosaderos los lagos. Exacto. De hecho, lo puedes ver allá por el fondo. Se rebosa y de ahí va hacia la boca tormenta, precisamente. Ya se alcanza a ver algo de allá. Sí. El agua. ¿De dónde viene el agua? Viene el agua del vecino. ¿Y la sequía? ¿Cómo explicamos la sequía? ¿Cómo explicamos la sequía? A ver, la sequía atravesar la boca tormenta, que por ahí se alcanza a ver la ventana, el muro del vecino. Y de ahí, literal, entra un par de rejillas que nosotros usamos para captar cualquier pedazo grande de tronco, de basura, lo que venga. Prevenir que entre hacia el sistema pluvial. Y por ahí abajo empieza. Y está un tubo gigantesco ahí embebido. Esas cajas solamente son registros. Esas cajas están muy interesantes, son biofiltros. Okay. Son biofiltros que nos sirven para bombear el agua desde el lago. Lo bombeamos con un sistema de bombas. Llegan al biofiltro, se procesa entre arenas y arenas sílicas y pedazos de algodón y otro tipo de cosas que tiene ahí adentro, para que luego las expulse, caen en forma de cascada. Y ya llegan limpios aquí. Y ya llega más limpio aquí, llega oxigenado, no pierde nutrientes. Entonces ya tenemos peces, que siempre fue la intención poner peces. Estos los pusieron hace unos meses y eran unas cosas de... Esos peces viven bien, ¿eh? Y van a crecer muchísimo. Que parte de decidir si el espejo de agua es decorativo o va a tener vida, tiene mucho que ver en la profundidad que le das para que puedan vivir y en tiempos de calor o de frío
se puedan ir al fondo y proteger del medio Si ves ambiente, ¿no? mogote, Qué bueno eso, ¿eh? es una base porque aquí va una escultura de un escultor importante que está en proceso, todavía no se compra. Es metálica, bueno, pero en un futuro irá aquí también, ¿no? Javier Marín. Exactamente. Sí. Saludos al maestro. Exactamente. Maestro. Ojalá nos esté oyendo y Sí, sí, sí. convenza. Y nos haga un descuento, por favor. Cuento. Excelente. Correcto. Quedaría muy bien ahí la pieza, maestro. Vean bien qué lugar. ¿Y qué árboles son estos? Son encinos. Encinos. Encinos que van de los 200, 300, 400, 480, 500 años es lo que Uf. que está abajo es lo que los expertos nos han dicho, ¿no? Entonces, toda la obra se protegieron lo más que se pudo para no tener ningún contacto con ellos. Y se fumigaban tuvimos un proceso de toda la obra, estuvieron fumigando, poniéndole atención a los árboles, los expertos, ¿no? Que no se fuera a dañar. No nada más se ve bonito, ¿no? Se escucha. Sí, se escucha. Tanta agua, tanta vegetación, los árboles atraen la vida silvestre, los pájaros, Ya ranas. han llegado garzas, Y entonces, sí, llegan, y los fotografía porque eso se y dedica. entonces el escuchar el río, te sientes parte de la naturaleza, las chicharras, se genera todo ese ecosistema o todo ese ambiente interno. Que ya nada más falta que haya aquí un microclima también. Para Se estar siente el completamente microclima. aislado. ¿Y el paisajismo, quién lo intervino? Con el arquitecto Diego González, también de Monterrey, con su empresa ProHabitat. Él nos ayudó en todo el tema de paisajismo. Mira, Saludos, aquí podemos ver arquitecto. el hueco que teníamos natural. Era el único espacio donde podíamos poner una alberca. Es donde le pega el sol, claro. Donde pega el sol, desde en la tarde. Y todo el área de estar está sombreada, ¿no? De la Casa Club. Qué belleza. Y se integró el lago con el infinity de la alberca, como que era parte de, ¿no? Y siempre tuvieron claro que eso iba a ser el Sí. río, el canal. Bueno, no siempre, ¿verdad? No Bueno, siempre o sea, existe un proyecto, pero Sí. de un bosquejo a otro, de una copa vina, entre otros de arquitectos y clientes. Y Es que empezó también porque él quería algo de agua, pero también había que captar el agua que bajaba. Entonces dijimos, ¿por qué no captarla y hacerla, dejarla en un estanque, ¿no? No está tan sencillo, al final no, el agua la tuvimos que desviar, el agua que cae de lluvia para que no fuera a desbordar el lago, y por temas de mantenimiento. Claro. Pero qué bien se trabajó la topografía, ¿eh? Algo que hubiese sido muy difícil, ¿verdad? Por tanta diferencia de nivel. Exacto. Y ha sido un tema desde el día uno, ¿no? Porque teníamos demasiadas restricciones, empezando por las bases de los árboles, ¿no? Que no podemos tocar. Si les descargamos 1 metro para abajo, se mueren. Si los hundimos 1 metro para arriba, se mueren los encinos. Entonces de ahí nos fuimos pescando y desplantando todo para, pues sí, al final de cuentas, desplantar lo que acabó siendo el master plan, ¿no? No sin sus adecuaciones. Por ejemplo, aquí se ve una muy clarito. Si te vienes para acá, porque no te la resolana, puedes ver cómo la parte de servicio de esta casa está desplantada 1,5 metros más abajo que la parte de acá, que es el área social y la cocina, ¿no? Ajá. En plano era una cosa, un solo nivel. Un solo nivel. Entonces, La pues sí, bajaron. tuvieron que estar haciendo adecuaciones para, a final de cuentas, lograr desplantar las casas sin tocar ninguno de los árboles, porque nos fuimos 2 años después de concluir y nos fuimos con todos los árboles vivos. Que creo que quedó muy bien. Al final se separan muy bien las piezas y no tienen tanta relación. Y sí, claro, o sea, los árboles, las raíces los fueron mandando, ¿verdad? Sí. Eran casi que los puntos de piso terminado. 100%. Y cambió desde la cimentación porque todas las casas estaban diseñadas con zapatas aisladas, zapatas corridas, lo que significa hacer un gran pozo, porque aquí estamos en un terreno medio aluvial, bastante fértil. O sea, sí me marcaba
el nivel de desplante hasta 2 metros. Y entonces, pues, ¿cómo le haces para hacer, por decir, miren el árbol que está allá, cómo le haces para hacer una zapata, una ala de cimentación ahí sin echarte media raíz del árbol, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar todo el sistema de zapatos, la cambiamos a pilas. Y nada más cambiamos a pilas. Tuvimos que reubicar pilas para que estuviera lo más separado posible del árbol por 2 temas, por tema de raíz o por tema de que la pluma no nos daba por tema de ramas, ¿no? Claro. Y entonces acabamos con un montón de pilas con vigas en cantilever que cargan toda la casa. Traves de cimentación que en sus esquinas no tienen una viga, una pila abajo. Entonces prácticamente tenemos cimentación volada, si lo quieren. Sí, en cantilever las esquinas. Exactamente. ¿Y de qué dimensión las pilas? Teníamos desde 40 desde 60 centímetros hasta 1,5 metros. ¿Metro y medio? 1,5 metros. ¿De concreto? De concreto. ¿Y cuánto de profundidad? Desde 12 hasta como 16 metros fueron las más profundas. ¿Por qué tanto? Porque el suelo, es muy fangoso. El nivel de soporte estaba muy bajo. Está muy hondo. Y tengo claros muy grandes que me requerían de estructura muy pesada. Entonces, o sea, eran cargas muy puntuales. Cargas muy puntuales en un terreno de poca carga admisible, ¿no? Entonces, sí me dio con unas pilas muy grandes. Pero bueno, de hecho, ese tema lo tocamos en otro video, ¿no? Sí. Cómo caprichos arquitectónicos o cuestiones de diseño pueden impactar grandemente en ingeniería o en costo o en lo que sea. Siempre hacemos caprichos, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que sí. Así, arquitecto, ¿es necesario ese claro de 15 metros sin apoyos? Sí es necesario. Bueno, ahorita vamos a ver que cuando entramos a la casa vamos a ver un par de pérgolas que tú dices, ¿cuál era? Sí, se ve fregón, pero también hubo un poco de sacrificio en ese tema, ¿no? Hasta este sobrevivió, bro, un duraznito. El duraznito. Que no quisimos tirar al inicio de la obra, y ahí sí. Edición Rocco Modern Life, duraznito. Casi. Qué bonito esto. Me encantan las plantas estas que cubren el área sin ser pasto, ¿verdad? Exactamente. Se ve súper natural. Y les ha encantado, ya van por arriba del árbol, las enredaderas, y se ha generado aquí todo un ecosistema. No, y los propietarios felices. Se lo habrán imaginado. Ni yo me lo imaginaba cuando vine. Yo dije, esto es un caos. Era tierra por todas partes. Sí, es que era tierra por todos lados. Otra cosa interesante. Había niveles, no había hilos. Estos pasos también se hicieron con el fin de que pudieran meter una mula, bajar servicio, bajar mesas, sillas, llega hasta el sótano del cuarto. Es una gran rampa. Es rampa y se une por todos lados, ¿no? Entonces puedes, te sirve también. Puedes salir a pasear en la propiedad por caminos peatonales o de servicio, ¿no? Te platicaba que cuando viniste hace 2 años que todo parecía un gran desorden. Fue algo impresionante porque se hicieron simultáneas todas las obras. La intervención fue simultánea, no fue por etapas. Empezamos las 3 casas, simultáneamente empezamos a ver temas de paisajismo y la casa club no estaba dentro del proyecto, pero muy pronto, cuando estábamos apenas en cimentación, empezó el requisito y de hecho sí iba a estar, pero iba a estar acá. ¿Por qué? Porque este terreno se adquirió después. Se adquirió, es más, con la primera aguas que hubo, había una barda dividiendo este terreno de este y se cayó completamente. La tumbó el agua, ¿no? Y pues obviamente había que tener cuidado con el agua. Al ratito se pusieron de acuerdo y se adquirió este terreno y se cambió toda la idea de hacer la casa club en otro lado, que no fuera aquí, porque ya teníamos todo. Entonces nos pusimos otra vez a volver a investigar dónde era el mejor espacio para poner la casa club. Y quedó perfecta, bastante discreta, me gusta mucho eso. Pues sí, la cubre. Normalmente las casas club de repente están en los fraccionamientos, en los puntos centrales, ¿verdad? Y aquí ni la ves. En la parte de abajo, y obviamente te protege este encino, que es el más grande de todos. Este es el más grande. Más o menos 400 años, nos dicen los biólogos, 450. 450. Y pues de hecho es el eje central de la casa. Se divide, pasa exactamente en el eje, en la mitad y la mitad. Y es macho y hembra, ¿verdad? Porque son 2. Sí. Y con los niveles, ¿no? Sí. O sea... Y volviendo al tema exacto, que nos regía el nivel de las bases de los árboles. Porque realmente aquella esquina está a 4 metros. ¿A cuántos metros está abajo? No, 3, sí, como 3 y medio. Como 3 y en medio. el sótano.
Qué belleza. Y bueno, Claro. aquí el arquitecto utilizó un sistema medio industrial de puras vigas de acero. Son 10 vigas IPRs que forman las columnas, cada una sobre su pila de cimentación. Y también el firme voladito, Se ve muy elegante, ¿eh? O sea, tratar de integrar los árboles que se metan adentro. O sea, cuando estás adentro, ahorita lo vemos, cómo se integran al paisaje. es que se ve muy inmaterial, es la palabra, ¿no? O sea, trata de casi de pasar desapercibido Eso menos. por los vidrios, ¿verdad? Exacto. Y la estructura de acero se ve también muy bien trabajada, muy fina. Tratamos de perder uniones y le echas ganas, pues sí se alcanzan a ver, porque obviamente pues no hay un perfil de tal longitud, ¿verdad? Además para cargarlos hasta aquí, Abraham, entre todos los árboles, entre toda la obra, no fue, No no fue es como fácil. montar la estructura en una nave industrial donde te traes la grúa que se te acomode, la más grande del mundo y hace lo que quieres, ¿no? Todo lo armaron aquí. Todo. Los 10,000 metros de aquí tuvieron intervención por parte de nosotros. Todo fue hecho Impresionante. aquí. Esta explanada también se suavizó un poco con la idea de tener mesas, algún toldo en alguna primera comunión, en algún evento de la familia. Este gran hueco también era con la intención de tener jardinería abajo con un árbol, Una escultura. pero realmente ya cuando estás aquí en la obra y ves los árboles y como que querer poner otro iba a ser como competencia con los demás, ¿no? Eh, entonces ahorita se decidió dejar con puro jardinería y al rato vemos qué va a pasar aquí. Hay intenciones hasta de ponerle cristal o de poner una escultura más alta, pero no un árbol, ¿no? No, como dices, no lo necesita. No lo necesita. Así como está, se ve increíble. Sí. Qué Si bien. quieres entramos Perfiles. por el acceso principal. Los señores también querían, obviamente, no bajar a pie, sino querían, ellos son los dueños, y poder llegar en sus carritos por acá, ¿no? Aquí es el lugar donde se estacionan y por eso también la entrada está dividida. Estamos dividiendo en dos con este gran acceso, estamos dividiendo en dos áreas. El área del lado de mi izquierda es un gimnasio, baños en el módulo central y el recibidor, y luego está el cuarto de tele y bar. Excelente. Y luego por allá sigue el camino y bajas a un sótano donde tenemos máquinas y todo lo del drenaje y cosas de... O sea, el terreno natural bajaba todavía Mucho, sí. muchísimo sí, más. sí, aquí no estaba plano. Sí, todo. Ahí se puede ver el árbol, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí, ahí se ve el... De hecho, ahí estuvo interesante. A la hora de empezar la intervención, pues nos topamos con una plancha de como 3x3 de concreto y una gran fosa séptica, tenía como 8 metros de profundidad y estaba totalmente vacía y era así como que un cárcamo gigantesco que seguramente fungía como el drenaje De la casa. que se ve ahí al fondo. Me encanta el lenguaje, ¿verdad? Muy sencillo y otra vez la madera, esta madera industrializada. No necesita nada más. Aquí está padre la combinación del deck sintético, Ajá. la madera de la puerta sí es natural, también encino. Ah, sí. Este sí es encino Ah, ok, lineal. con razón se ve también. Y todo el interior también es encino lineal natural. Este es el mismo Santo Iluminación. Tomás, ¿verdad? Mismo Sí. Santo Tomás, pero allá lo teníamos en la pared, lo teníamos pulido, en el piso lo tenemos al ácido, aquí lo tenemos martilinado. Y en los muros también, Y ¿verdad? en los muros también está también. martilinado. Traemos las rejillas de retorno por abajo. Que son Aquí. estos grandes muros, son los huecos por el que el sistema- retornamos. todo. Exacto, el sistema de climas aquí es de paquete. Entonces, son climas centrales y de una forma así medio industrial lo sacamos con tubos, conductos circulares, echando el aire frío por arriba y haciendo lo que retorne por estos cubos de instalación hacia arriba. Qué buena idea, ¿eh? Así no tuvieron que hacer otro falso No techo. hubo que hacer nada y nos pegamos literal a los patines de las vigas superiores y no desperdiciamos nada de la altura.
Y además de que volvemos a lo mismo desde afuera hacia adentro, todo se ve cómo se entra y cómo se entra. Todo forma una línea muy simple, pero se ve elegante y se pierde, ¿no? Completamente. Y el diseño también de todo este mueble, perfecto, ¿eh? También, Y luego la luz. también es de Pórtico Interiores, de nuestra división de interiorismo. Todo fue diseñado, todo fue comprado por nosotros. Muy O sea, bien. una de las esculturas, pues mucho de aquí ya es cosecha del cliente, pero Me sí, gustan esos. todo hecho a la medida. Y es una cocina entera, ¿no? Es un lugar para cocinar adentro también, no nada más en el asador. No nada más es bar, realmente es una cocina que pareciera bar también. Está buena la luz abajo de este mueble. Sí. Y de ahí puedes ver cómo se integran los árboles acá atrás. Ujú. Ya sea por el cristal, obviamente sí. Se integra. Sí, se integra completamente y aunque en Monterrey no es muy típico tener buen clima bajo la sombra de estos encinos, pues prácticamente ahorita que estamos a 38 grados, pues yo sí me puedo imaginar aquí Está muy aquí bien. afuera sentado, ¿no? Sí, no, es que te generan una sombra perfecta esos árboles. La verdad, excelente trabajo, ¿eh? Se siente cálido, pero al mismo tiempo frío, al mismo tiempo muy moderno. Todos los muebles son de acá de mis amigos de Guadalajara, Ah, saludos. de las expos. Vamos cada año. No, nos vamos a dar la vuelta a la feria contigo. Sí, la verdad que son unas grandes expos, las Expo Mueble, verano y Ya invierno. es el siguiente fin. Vamos a ir. Allá es el siguiente. Excelente. Allá los esperamos. Y si quieres pasar acá, Abraham, a la parte del gimnasio, ahorita entramos a la parte de los baños. Son dos baños diferentes. Uno tiene baño completo, el de mujeres. Sí, este fue uno de los... Reparando plafones y un par de fugas. Siempre sale alguna cosa. Entonces aquí está muy padre, una lavaneta que está flotada con un espejo, como que también sentirte integrado, que no te obstruya la vista ni nada, ¿no? Ah, pero sí tiene una base. Sí, tiene una base remetida hacia el fondo Genial, ¿eh? para poder poner el muro de cristal atrás, o sea, la ventana, porque también se puede abrir el muro atrás para generar ventilación. Gran efecto que te genera. Y de este lado, perfectamente bien organizado. Sanitario y regadera. Miren qué bonita la ventana. Me gustó, ¿eh? Esa ventana como arranca al 1.40, 1.50, ¿verdad? Se ve que funciona perfecto. Y aquí te queda suficiente espacio, si se fijan, para caminar y abrir la puerta. Apretadito. Y siempre dejan un césped al lado del sanitario, ¿verdad? Nosotros siempre dejamos, Sí, lo he visto. nosotros le decimos con la red de emergencia, ¿no? Nunca sabes cuándo falla esa manguerita, cuándo te falla la de acá, cuándo se te cae el agua por el plafón aquí. Y qué mejor que tenga una salida, ¿no? Todas nuestras coladeras, todas absolutamente son Elvex, son las CH24, todas tienen plato arrosadero, todas tienen su propia trampa integrada, entonces aunque les dejemos trampa a la tubería, Ajá. por sí sola, la coladera ya genera su propia sello hidráulico y previene que cualquier salidor Olores. que es una de las principales causas por la cual la gente prefiere omitir esas coladeras, ¿no? Siempre dicen que huele feo. Que pues, sí. huele. La trampa eventualmente con los calores de México pues se seca, Hay que pierde ponerle el agua. sello hidráulico Ajá. y sale el olor del drenaje. Entonces, pues una de dos, o ponemos coladeras, lo que pasa es que esas valen 1,500 pesos cada uno, Sí. o pones una de 30 pesos, pero hay que estarle echando agua cada semana, echándole, dependiendo del calor, ¿no? Buenísimo. Y el otro baño es exactamente es espejeado, Parecido, pero este no tiene regadera. Ah, ok. Discriminando un poco. Pues no, de verdad no. La verdad es que también Los hombres no se bañan, dicen. La verdad que se pensó también como para eventos o como para el Y gimnasio. tienes razón. Y luego resultó que los de la alberca, pero acabamos poniendo un módulo de baños afuera para la alberca también. Ah, eso sí. Sí, de repente también son demasiadas regaderas. Perfecto. Y bueno, y aquí entramos a un gimnasio que también, hasta el mueble aquel diseñado por nosotros, Muy bueno. piso específico para el gimnasio de caucho, este es de 3 milímetros, Bien. Para tirar las pesas. para que lo puedan tirar a gusto. Buenísimo. Genial. Bueno, aquí seguimos con los 8. Pues un poco menos del módulo, ¿verdad? Aquí, sí, aquí 6, 6, 6 y 8, así nos fuimos. Ujú. ¿Y se te antoja hacer ejercicio aquí? Sí, bueno. Es que vean ese paisaje. Sí. Parece un bosque encantado.
y en la noche se convierte en otro Igual ahorita espectáculo. saliendo de aquella casa le damos otra Sí, sí, sí. para que vean con toda la iluminación. Muy bien. Muy bien. Felicidades, jóvenes. Qué gran proyecto. ¿Y cuánto tiempo llevó la obra? 2 años y medio. Bastante rápido para tantos metros 2 años y cuadrados. medio para tantos metros cuadrados. La verdad que fue un clientazo los dueños de aquí. Nunca falló ni decisión ni recurso. Y con todo eso que atravesamos COVID, nos empezamos enero 2020. Ujú. Se nos atravesó toda la época de COVID y con los retrasos y los contratiempos que pudo haber en ese tema, pero la realidad es que nunca paró, nunca paramos obras y obviamente hubo etapas con mucho menos mano de obra, mucho aislamiento, mucho todo lo que ya conocemos del confinamiento del COVID, pero la realidad es que la obra nunca paró, nunca paró. Inclusive cuando cerraron las concreteras, había tanto metro cuadrado de construcción que hubo otras áreas que no necesitaban concreto para seguir avanzando, ¿no? Claro. Podían entrar los fontaneros a hacer todo, ¿no? Sí. También con su asador completo, como el otro que vimos, el outdoor kitchen, todo de acero negro. Asador, plancha, filtros, tiene frigobar, máquina de hielos, Todo de acero. Qué elegante se ve. panelables, los electrodomésticos, como la máquina de hielos, un cajón frío, un servibar. Tenemos filtros de agua potable de ósmosis. Bien importante el filtro. Para tener agua potable. Además de, obviamente, pues el agua de uso también, ¿no? Sí. Tenemos aquí un controlador de la alberca. Aquí podemos apagar la fuente, prender las luces. Está genial. Ya se apagó. Esto es lo que estaba mal. De aquí podemos controlar todo. Podemos saber el pH de la alberca, o sea, toda la química que tiene. Tiene un sistema de limpieza automática. Tiene si no me equivoco, 158 boquillas en todo el piso y en las laterales del muro, que periódicamente se levanta un pedacito de PVC que inyecta agua a presión, hace que se revuelva todo el agua, escurre al infinity que tenemos en todo el perímetro, llega a los filtros y los vuelve a inyectar por los mismos cabezales. No sé, ahorita con el reflejo, mira, aquí a lo mejor se van a alcanzar a ver, tenemos todas estas boquillas en toda la alberca. Esas salen 1 pulgada, inyectan agua a presión, se homogeniza todo el agua, todo lo que puede tener de sedimentos en el fondo. Todo va y escurre y entra el tren de filtrados. Entonces no necesita nadie que la talle. Nadie. Eventualmente, obviamente no te salvas del mantenimiento rutinario manual, pero te lo quita o te lo evita o te posterga el tiempo que lo tienes que estar haciendo, ¿no? También eso eficientiza muchísimo la calefacción. No nada más tienes un chorro grandote saliendo de agua caliente aquí, ¿no? Al momento de tú soltar agua en cada uno de las 158 boquillas, pues haces que de una manera más global o general se caliente o se enfríe el agua. Y eso hace que gane muchísima eficiencia en el tema del calentamiento. Brillante, jóvenes. Brillante como el sol, reflejándose en el agua. Arquitectos, muchísimas gracias por compartir la obra terminada. En un siguiente capítulo vamos a conocer las casas. Por favor, compártanos las redes sociales para que los puedan contactar. Con mucho gusto. Todavía no tenemos TikTok ni nada, pero en Instagram y Facebook es Portico Arc, o en la página web, si es que todavía se usan, www.porticoarc.com. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Encantados todos, yo creo, de este gran proyecto. Muchas felicidades. Es un nivel de diseño, pero sobre todo de ejecución, creo que de lo mejor que hemos visto en el canal.